Descubre la increíble historia del Bitcoin jamás contada, desde su misterioso origen hasta el impacto global en nuestros días. Pero, ¿cómo es que una pizza cambió todo? Acompáñanos en este emocionante viaje por la criptomoneda más influyente de todo el mundo. No te lo pierdas. Descubriremos cuál es el valor que estiman los expertos del Bitcoin para este año 2024. Para realizar este video me di a la increíble tarea de investigar el fascinante crecimiento del Bitcoin esperado para este año 2024 y para los próximos 3 años. Por lo tanto, hagamos un breve repaso de su espectacular historia y trayectoria del Bitcoin. El Bitcoin hace su primera aparición en noviembre del año 2008 y entró en funcionamiento unos meses después, en 2009. Su llegada fue como un misterioso susurro en los rincones de Internet a través de un documento publicado por alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, con lo cual nació una nueva era financiera. Este documento contenía un código abierto y con él se crearon los primeros bitcoins, con lo que después se pone en marcha el blockchain. Pero, ¿qué es un Bitcoin? Imagina una moneda digital, una versión en línea de una moneda que no puedes tocar físicamente. Cada Bitcoin es un archivo almacenado en una red de computadoras y cada vez que se realiza una transacción, ese archivo cambia de manos. Todas las transacciones se realizan en una lista llamada blockchain, que es accesible para todos. Y la belleza de esto radica en su descentralización. No existe ningún banco o entidad gubernamental que lo pueda controlar. El Bitcoin fue el pionero en esta tendencia y pronto otros criptoactivos como Ethereum y Litecoin se unieron al juego de las criptomonedas. Una blockchain o cadena de bloques es un libro de contabilidad inmodificable y compartido que facilita el registro de transacciones y seguimiento de activos en la red empresarial. Permíteme profundizar un poco más en estos detalles. Una blockchain se puede definir como un sistema descentralizado que permite almacenar y compartir información de manera transparente y confiable. La información se organiza en bloques que están entrelazados entre sí mediante técnicas criptográficas. Pero, ¿por qué es tan importante el blockchain? Las empresas funcionan con información y cuanto más rápida y precisa esta sea, es mucho mejor. Y la blockchain proporciona información inmediata, compartida y completamente transparente, almacenada en un libro mayor inmodificable al que solo pueden acceder los miembros de la red con permisos. En una red blockchain se pueden rastrear pedidos, pagos, cuentas, producción y más. Todos los detalles de una transacción son visibles de extremo a extremo, lo que aporta confianza y eficiencia. Por lo tanto, esto funciona de la siguiente manera. Cada vez que se realiza una transacción, esta se realiza en un libro de contabilidad compartido y todos los participantes de la red tienen acceso al libro de contabilidad distribuido y su registro inmodificable de transacciones. Contratos inteligentes para acelerar sus transacciones, a lo cual se le conoce como un conjunto de reglas en una blockchain. Este contrato define condiciones para transferencias corporativas con términos de seguros o acuerdos comerciales. Y como beneficios tenemos la reducción de costos y riesgos. Al rastrear activos en una blockchain, se minimizan los riesgos y se eliminan las duplicaciones de esfuerzos. Transparencia y confianza. Todos los miembros comparten una sola visión de la verdad. Automatización. Los contratos inteligentes se ejecutan automáticamente según las reglas predefinidas. En resumen, una blockchain es una tecnología revolucionaria que transforma la forma en que registramos la información. Y esto apenas empieza, por lo tanto nos espera un mundo de posibilidades. Ahora veamos qué es lo que influye el precio del Bitcoin. El valor de un solo Bitcoin ha experimentado un ascenso meteórico de costar 0.0008 dólares de moneda en sus inicios, ahora se cotiza en decenas de miles de dólares. Pero ¿qué es lo que determina su precio? Como todo en la vida, la oferta y la demanda, más la cantidad ilimitada de bitcoins
que van a ser 21 millones de bitcoins, lo cual crea escasez y aumenta su valor. Siguiente punto, su adopción y su popularidad. A medida que más personas la aceptan y la utilizan, su demanda crece. Algunos eventos y noticias más importantes son los siguientes: anuncios regulatorios y adopción institucional, más otros eventos importantes también afectan su precio. Tecnología e innovación. Las mejoras en la tecnología subyacente pueden impulsar su adopción. Por lo tanto, aquí te viene un dato que vale oro. Se estima que para el final de este año el Bitcoin esté valiendo alrededor de los $100,000 por unidad. Y se espera una perspectiva de crecimiento muy interesante también para los próximos 3 años. Por lo que los expertos predicen que para el año 2027 el Bitcoin estaría alcanzando alrededor de $180,000 por unidad, lo que representaría un aumento del 460%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la volatilidad es parte de su naturaleza y debemos considerar factores como la adopción masiva, la regulación y la evolución de la tecnología. Para el año 2030 se estima que sea una de las agendas principales en el Foro Económico de Davos, Suiza. Y algunos conceptos como inflación y tasas de interés podrían haber quedado en el horizonte, puesto que el control de las divisas solo dependería de la quema de tokens. Ahora, permíteme llevarte a uno de los momentos más destacados en la historia de la criptomoneda, desde su misterioso nacimiento hasta su exponente crecimiento. Aquí algunos eventos clave de el Bitcoin. 18 de agosto del 2008, el desarrollador anónimo Satoshi Nakamoto registra el dominio de bitcoin.org. 31 de agosto del 2008, Satoshi Nakamoto publica el white paper de Bitcoin, un documento técnico que describe los principios fundamentales del Bitcoin. 3 de enero del 2009, se genera el primer bloque en la red de Bitcoin, marcando el inicio de su funcionamiento y la minería de la criptomoneda. 9 de enero del 2009, Satoshi Nakamoto presenta la primera versión del cliente Bitcoin Core volumen 01. 12 de enero del 2009 se realiza la primera transacción con el programador Hal Finney como destinatario. 5 de octubre del 2009 se lanza el trading de Bitcoin en el exchange New Liberty Standard con un valor de alrededor de $1 por Bitcoin. 22 de mayo del 2010 se lleva a cabo la primera compra con Bitcoin. El desarrollador Laszlo Hanek adquiere 2 pizzas Papa John's por 10,000 Bitcoins, marcando con esto el día de la pizza Bitcoin. 26 de abril del 2011, Satoshi Nakamoto anuncia que se retira para dedicarse a otros proyectos. En el 2011, el Bitcoin se convierte en un medio de pago popular en el mercado de la red oscura Silk Road, que funcionó hasta el año 2013. Y algunos eventos más recientes han sido los siguientes. 2020 se lanza uno de los forks más famosos de Bitcoin, el Bitcoin Cash. 2021, Bitcoin sigue evolucionando y su adopción masiva y la regulación terminan siendo temas claves. Enero 2024, la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos ha aprobado oficialmente el primer fondo cotizado en bolsa o ETF de Bitcoin al contrato regulado de los Estados Unidos. Y para el 10 de enero el regulador aprobó las siguientes solicitudes: 19B4 de ARK, 21 Shares, Invesco Galaxy, Vanek, WisdomTree, Fidelity y Franklin Templeton, que se convierten en los primeros ETFs. Con esto quedan aprobados los cambios normativos que permiten que un ETF de Bitcoin al contado se liste y se negocie en los intercambios respectivos. Los ETFs de Bitcoin o fondos cotizados en la bolsa brindan a los inversores una forma regulada y accesible de tener exposición a la criptomoneda. Aquí tienes algunos detalles más relevantes sobre los ETFs. El primero es símbolo ticket IVIT.
El segundo es ARKB. El tercero es BITB. El cuarto es GBTC. Quinto HODL y sexto BTCW. En resumen, los ETFs de Bitcoin ofrecen una forma regulada y accesible para los inversores para que obtengan exposición a la criptomoneda sin la necesidad de tenerla directamente, lo cual los convierte en una opción atractiva para aquellos que quieren tener participación en el mercado de una forma más sencilla y diversificada. Pero recuerda que siempre tienes que investigar y comprender los riesgos al invertir en el Bitcoin. Abril de 2024 se espera que ocurra el halving de Bitcoin. Un halving es un evento programado que ocurre aproximadamente cada 4 años en la red de Bitcoin. Durante el halving, las recompensas de Bitcoin se reducen a la mitad. En abril de 2024 se espera que ocurra el tercer halving de Bitcoin. ¿Por qué es relevante el halving? Porque afecta directamente a la demanda de nuevos Bitcoins en circulación. Perspectiva. Históricamente, los halvings han estado asociados a aumentos significativos en el precio del Bitcoin. En 2024, cuando estoy grabando este video, el Bitcoin ha vuelto a superar el récord de los $69,000 y hace un par de días ha llegado al precio de los $73,000 aproximadamente. En la actualidad ha bajado un poco y se encuentra en los $68,000 y fracción. Esto sugiere que la criptomoneda sigue siendo un activo atractivo y está ganando aceptación global, por lo que la comunidad de inversores está atenta a su comportamiento y a las noticias relacionadas con su adopción y su regularización. Un halving de Bitcoin es un evento programado que ocurre aproximadamente cada 4 años en la red de Bitcoin. Pero, ¿qué es un halving? Durante los primeros 4 años de existencia del Bitcoin, la cantidad de nuevos Bitcoins emitidos cada 10 minutos era de 50. Cada 4 años este número se divide en 2 y a este proceso es a lo que se le conoce como un halving. En 2012 la cantidad de Bitcoins emitidos cada 10 minutos cayó de 50 a 25. En 2016 de 25 a 12.50. En el 2020 de 12.50 a 6.25. Y en el 2024 pues será de 3.12. Pero ¿qué significa un halving en los bloques de Bitcoin? El halving disminuye la cantidad de nuevos Bitcoins generados por bloque, lo cual implica que el suministro de Bitcoins cada vez es menor. En mercados normales, un suministro menor junto a una demanda estable usualmente conlleva a precios más altos, dado que el halving reduce el suministro de nuevos Bitcoins y la demanda usualmente se mantiene estática. Los halvings usualmente han anticipado las alzas más altas en el Bitcoin en el pasado. ¿Cómo se programa el halving de Bitcoin? Un halving de Bitcoin se programa por bloque, no por fecha, eso es importante decirlo. Y un halving ocurre cada 210,000 bloques. El halving 2024 ocurrirá en el bloque 840,000. ¿Y qué sucede con los mineros durante los halvings? Muchos mineros marcan el precio en el halving, así que no terminan clausurando ningún minero. Prepárate para este halving 2024 de Bitcoin. Ahora, ¿te gustaría aprender a invertir en la bolsa? ¿Cómo comprar, vender acciones y todo eso? Entonces necesitas ver este video que está por aquí, en el cual te lo explico de una forma detallada y simple. Haz clic en este video. Y si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios y yo te veo en el próximo video.